Pues ahora sí vamos a dar inicio a la transmisión de esta semana. Quiero dar la bienvenida a aquellos que nos están viendo en línea. Gracias por llevarnos a tu casa, a tu punto de trabajo, donde estés mirándonos esta semana o las semanas siguientes. Y esperamos que si estás aquí nos acompañes personalmente. Y si no, que algún día tengamos la fortuna de conocerte aquí mismo en Lakeville, Minnesota. Gracias por hacernos parte de tu familia, nosotros que somos la familia de la fe. Muy bien. Al tema, porque es mucho y es grosso. Señor, apacigua nuestro corazón, apacigua mi corazón. Danos la paz, la tranquilidad, la revelación de este mensaje, que es un mensaje bastante pesado, pero real y necesario. Cúbrenos, Señor, con tu mano, con tu manto, así como estuviste manifestándote tan hermosamente en la alabanza continua, Señor. En el nombre de Jesús. Estamos en esta serie que se llama Guerra Nuclear. Y hemos hablado de los orígenes de Satanás, del demonio, de los demonios. Y pocas iglesias hablan hoy día acerca de este tema. Y no podía yo dejar de incluir este tema dentro de esta serie que vamos a concluir en unas, no sé si son 2 o 3 semanas, no recuerdo ahora. Y no se quieren perder la semana entrante. Tengo aquí un invitado especial que es de casa, pero va a ser de una manera muy práctica lo que él nos trae la próxima semana, así que no se lo pierdan. La Biblia habla claramente acerca del infierno. Se dice que la Biblia habla acerca del infierno unas 167 veces. De hecho, Jesús mismo habló más de 30 veces acerca del infierno. Hizo mención del infierno más que del cielo. Y si tú piensas que Jesús tuvo unos 3 años, vamos a redondear, 3 años de ministerio, y el cielo habló 30, 33 veces, más o menos es una vez al mes que él hablaba acerca de esto. Que nosotros sepamos de acuerdo con la palabra, a lo mejor habló más. Y si Jesús hubiera tenido una iglesia esos 3 años y cada mes hablara del infierno, ¿cuánta gente creen ustedes que al final estaría con él? Muy poca, ¿verdad? Porque hoy día realmente este tema del infierno no se habla mucho. Y lo triste es que muchos pastores y denominaciones están dejando de tratar de manejar este tema. Quiero darles tan solo 2 estadísticas. Una es un tanto viejita, porque es de un estudio que se realizó hace unos 12, 13 años. Pero en ese entonces, de las personas que entraban a un instituto o que entran a un instituto bíblico a estudiar para ser ministros o ministras, ¿se dice también? No, o pastores o pastoras, pues. El 71%, es decir, de 10 personas que entran hoy día a un ministerio bíblico, 7 de ellas realmente no creen en la existencia literal del infierno. Y nosotros los hispanos, por lo menos en este país, que este estudio sí fue más reciente, en el 2021, el 78% de los hispanos creyentes creen que hay un cielo y solo el 66% creen que hay infierno. Es decir, si tenemos 10 personas hispanas creyentes, a lo mejor 8 de ellos creen que hay un cielo literal y 6 de ellos creen que hay un infierno literal. ¿Y los demás? Y si tú no crees en el infierno, no puedes creer en el cielo, porque la palabra de Dios nos habla de ambos aspectos. Y esa historia de Lázaro y el hombre rico, realmente creemos, la mayoría de teólogos concluyen que Jesús no estaba dando una parábola por varios motivos. Uno de ellos es que normalmente cuando Jesús daba una palabra, una historia paralela,
Él decía, el reino de los cielos es como esto, lo otro. Y tampoco en las parábolas de Jesús Él daba nombres específicos. Sin embargo, aquí Él nos habla de un hombre que existió, creemos, que era rico, aunque no tenemos su nombre, y de un hombre relacionado, pobre, que sí tenemos su nombre, Lázaro. Así que yo los invito a que ustedes escuchen esto y piensen, esto es una historia real que Jesús posiblemente, pues si Jesús la contó y era real, es porque Él desde su perspectiva y verdad eterna, Él conocía esta historia. Así que vamos a estar en el capítulo 16 de Lucas, y está en pantalla, pero si me quieres acompañar en tu Biblia, el versículo del 19 al 31. Lo vamos a dividir en varias partes porque es un tanto extenso. Así que voy a iniciar. Lucas 16, comenzando con el versículo 19, y en pantalla está. Había un hombre rico, en pantalla está, ahí está, que se vestía de púrpura y de lino fino. Y cada día celebraba espléndidos banquetes. Hasta el momento no hay ningún problema, todo está muy bien. Había también un mendigo, un hombre pobre, llamado Lázaro, que lleno de llagas, lleno de heridas, pasaba el tiempo echado a la puerta de aquel, es decir, del rico. Ustedes se recuerdan, en nuestros países latinos es muy frecuente cuando uno va a las iglesias, particularmente las iglesias católicas y demás, ¿qué hay normalmente en la entrada de la iglesia? Mucha gente mendiga, gente necesitada, esperando la limosna que alguien les dé. Entonces, algo así, pero este hombre Lázaro estaba en la casa, el palacio, no sé dónde vivía este hombre rico, ansioso de saciarse con las migajas que caían de la mesa del rico, y hasta los perros venían y le lamían las llagas. Llegó el día en que el mendigo murió, Lázaro murió, y los ángeles se lo llevaron al lado de Abraham. Otras versiones dice al seno de Abraham. Después murió también el rico y fue sepultado. Y sabemos en la historia de que el rico realmente fue al infierno, no como Lázaro al cielo. Ahora es importante entender que no fue porque Lázaro era un mendigo o un pobre que fue al cielo, ni tampoco fue que el hombre rico, por ser rico, fue al infierno. De hecho, ahí vamos a ver cómo él habla con Abraham, y Abraham era un hombre muchísimo más rico que este hombre rico del cual nos habla Jesús. Así que no es por finanzas, importante tener en cuenta. De hecho, la Biblia no nos dice nada acerca de cómo trataba el hombre rico a Lázaro. A lo mejor ni lo trataba mal, pero sí lo ignoraba. Asumimos entonces, y porque nosotros entendemos cómo es la salvación, el porqué de la salvación. Y a propósito, este miércoles vamos a hablar de esto. ¿Qué es la salvación? Se pierde la salvación, el cielo, el infierno, todas estas cosas. Y yo quiero que si ustedes tienen preguntas acerca del tema que estamos presentando hoy, que por favor la traigan el miércoles. Pero asumimos que Lázaro conocía de Dios, conocía las Escrituras y tenía su fe puesta en Dios. Y entendemos, asumimos que a pesar de que también el hombre rico conocía las Escrituras, porque él habla, más adelante lo vemos, habla de su padre Abraham, o sea, conocía las Escrituras, pero seguramente él no tenía esa relación o esa confianza en Dios. Así que, por lo tanto, no es solamente lo malo que yo haga, sino lo bueno que dejo de hacer. Esto es importante entender. También es importante señalar que el infierno no fue creado originalmente para el ser humano. De hecho, Mateo 25:41 dice: entonces dirá también a los de la izquierda, apártense de mí, malditos, vayan al fuego eterno, preparado ¿para quién? Para el diablo y los ángeles.
o sus ángeles, los ángeles del diablo. Esa fue la creación original de este sitio, que yo particularmente creo que es real, destinado para Satanás y sus ángeles y los demonios. Sin embargo, ¿por qué el hombre resulta ahí? De hecho, creemos también que el infierno tuvo que expandirse para acomodar, recibir a aquellos seres humanos que rechazan al Señor. Isaías 5:14. Por eso el sepulcro, el infierno, ensanchó su garganta y abrió sus desmesuradas fauces. Además, recordemos que Jesús fue para prepararnos un lugar en el infierno, ¿verdad que no? Él fue a prepararnos un lugar en el cielo, Juan 14:3. Y por eso es que si creemos en el cielo, debemos creer en el infierno. Incluso entendemos que el infierno es un lugar de llamas, de fuego. La Biblia hace varias referencias. De hecho, 32 veces en el Nuevo Testamento habla de un lugar de fuego eterno. Jesús mismo 19 veces dijo que había fuego, llamas en el infierno. En sus notas hay 3 puntos que quiero proponer. Y el primero de ellos, si ustedes están tomando nota, y a propósito, si tú quieres ver un poquito más, porque voy a mencionar varias lecturas, aunque no las vamos a tener por cuestión de tiempo, pero si tú quieres tener este mensaje, te lo puedo mandar por correo si así lo deseas. Primer punto, ¿qué es el infierno? Es un lugar sin compasión, un lugar sin compasión. Continuemos en nuestra lectura de Lucas 16, ahora el versículo 23 al 26, que dice: cuando el rico estaba en el Hades, en medio de tormentos, alzó sus ojos y a lo lejos vio ¿a quién? A Abraham. Y también vio a Lázaro junto a él. No sé si fue a diario, pero con frecuencia asumo que este hombre rico veía a este hombre necesitado. Y a lo mejor ya ni lo veía. ¿A cuánto nos ha pasado cuando estamos en una situación donde hay tanta necesidad que a veces hasta nos cegamos e ignoramos, a lo mejor no a propósito, pero ignoramos tanta necesidad? Yo recuerdo cuando vivía en Colombia o cuando he hecho viajes misioneros, hay tanta necesidad que te abrumas y entonces ya ves a alguien más y como que ya ni te mueve. Y sin embargo aquí, desde el infierno, este hombre rico vio nada menos que a Abraham, el padre de la fe, y junto a él, aquella persona por la cual, según la palabra, no sabemos si hizo o no hizo, pero seguramente ignoró a este hombre necesitado. Entonces gritó el hombre rico: Padre Abraham, es decir, él conocía las Escrituras. Padre Abraham, ten compasión de mí. Envía a Lázaro para que moje la punta de su dedo en agua y me refresque la lengua. Qué cosa tan tremenda. Él no estaba pidiendo: Padre Abraham, sácame de aquí, mándame a Lázaro para que me saque. No, él fue consciente de su realidad eterna. Dijo: tan solo que me calme con la punta de su dedo. ¿Por qué? Porque estas llamas me atormentan. Pero Abraham le dijo: hijo mío, acuérdate de que mientras vivías, tú recibiste tus bienes y Lázaro, bienes no necesariamente bienes financieros, económicos, tú recibiste las bendiciones. Y Lázaro recibió sus males, sus tragedias, sus necesidades, su dolor. Pero ahora aquí, él recibe consuelo y tú recibes tormentos. Pero además hay un gran abismo entre nosotros y ustedes. De manera que los que quieren pasar de aquí a donde están ustedes no pueden hacerlo. Ojo,
Ojo con estas cuestiones de que yo hablé con no sé quién, yo hablé con el otro, que en la Ouija. Ojo. No pueden hacerlo, ni tampoco pueden pasar de allá hacia acá. Ahora, ¿quién era el mendigo en este momento? Al principio fue Lázaro, pero ahora era Abraham, mendigando, suplicando. Que recibiese cierto consuelo solamente con que Lázaro, ojalá ni siquiera que metiera el dedo en agua, sino con la punta del dedo le pusiera una gotita de agua. Ahora la compasión y el consuelo realmente eran para Lázaro. Jesús describe al lugar llamado Hades, y tenemos que entender un poquito de esto, de qué se trata, que parece haber sido la morada o el lugar de los muertos. El hombre rico y Lázaro no estaban en el mismo lugar, pero estaban cerca. El hombre rico lo pudo ver. Podemos pensar que estaban como en dos zonas, a lo mejor dentro del mismo espacio, vamos a llamarlo lugar, el cual recibe el nombre de Hades. No, ¿de Hades? Hades. Perdón. Es lo gringo en mí. El Hades. Y sabemos que en este espacio de Hades hay una zona, un área que es de bendición, o era de bendición, y ahora les voy a explicar por qué era. Y hay un área que es de tormento. El lugar de tormento se llamaba, también se le conoce, perdón, el lugar de bendición, perdón, se le conocía como el nombre de seno de Abraham, el lado de Abraham, donde se encontraba Abraham. Antes de la obra terminada de Cristo en la cruz, cuando alguien moría, su alma iba al Hades, al lugar de los muertos. La pregunta es, ¿en qué lugar del Hades iba a estar? ¿En el lugar de bendición, de paz, de espera? ¿O iba a estar en el lugar de tormento eterno? El Hades es una palabra griega que parece tener el mismo significado de Seol. ¿Han escuchado el Seol? Si esto dice pronunciando bien, Seol. Seol es una palabra hebrea. Yo no entiendo nada de hebreo, pero es mi labor explicarles y entender un poquito esto. ¿Qué significa? Seol significa lugar de los muertos. ¿Ok? Entonces, el Seol no es que haga una referencia al infierno como lo creemos o al cielo como lo creemos, sino a un lugar de tormento y a un lugar de bendición. ¿Estamos? ¿Sí? ¿Entendemos? Dicho de otra manera, el Seol o el Hades es un mismo lugar, pero con dos divisiones. Repito, uno de bendición y uno de juicio, de tormento. Y aquí tenemos muchas citas bíblicas, tan solo voy a mencionar. Mateo 11:23, Mateo 16:18, Lucas 10:15, Lucas 16:23, Hechos 2, del 27 al 31, donde hablan del Hades como estos dos lugares. Ahora, la morada de los que son salvos, los que habían muerto antes de Cristo, iban a este Hades o al Seol o al lugar de los muertos, a este sitio de bendición, ¿verdad? Donde se le daba el nombre como de paraíso o, como dije anteriormente, seno de Abraham. Lucas 23, la misma lectura que estamos leyendo ahora, Lucas 16. Y la morada de los que no eran salvos se le llamaba como infierno o también se le daba el nombre de Hades. Por si están confundidos, vengan el miércoles y lo aclaramos juntos. Estas dos moradas, que se refieren a un mismo lugar, pero estas dos moradas estaban divididas con un gran abismo. Un abismo donde no se puede o se podía pasar. De acuerdo también a nuestra lectura, Lucas 16. Entonces, el Hades, mis hermanos, ¿qué es lo que tienen que entender? ¿O qué quiero que entiendan? Que el Hades en sí no es el infierno, que también se le conoce como el lago de fuego. El Hades
Es así como un lugar de espera hasta el final, donde habrá un juicio final, que es aquellos que estuvieron los miércoles en la noche, entienden, Apocalipsis 20, del 11 al 13. También se refiere a eso como la segunda muerte. ¿Ok? Pero desde la obra terminada de Cristo las cosas cambiaron. Entonces, recapitulando, si una persona muere y su destino es el infierno, antes y después de Cristo, el alma de esa persona, pues ustedes saben que el cuerpo queda enterrado aquí, ¿no? El cuerpo yo estoy convencido que el cuerpo también de aquel que es condenado va a ser resucitado, cuerpo físico y eterno, pero para el infierno. Pero esa alma va ahora o está ahora en ese lugar que se llama el Hades o el Seol, el lugar de tormento. ¿Ok? Ahí está el hombre rico, hoy día. Antes de Cristo, cuando la persona era salva, porque había puesto su fe en Dios, iba a este lugar de bendición, también llamado Hades. Pero después de Cristo, ya la persona no va al Hades. Después de la obra redentora de Jesús, la persona que muere hoy día, ¿a dónde va? Y es salva. Va al Hades, si va al infierno, pero si es salva, ¿a dónde va inmediatamente? A la presencia de Dios, no a un lugar de espera, ni de bendición, ni de paz, directamente a la presencia de Dios. Segunda de Corintios 5, 6 y 8. Así que siempre vivimos en plena confianza. Aunque sabemos que mientras vivamos en este cuerpo, esto es Pablo hablando, después de la obra redentora de Cristo, no estamos en el hogar celestial con el Señor. Mientras estamos aquí vivos, no estamos con el Señor. ¿Está claro eso? Pues por lo que creemos y no por lo que vemos. Sí, estamos plenamente confiados y preferiríamos estar fuera de este cuerpo. Él está diciendo, yo preferiría estar muerto. Pero no decir, estoy muerto porque ya no puedo con esta vida. No, estoy muerto porque sé lo que me espera. Quisiera estar con Él. Estar fuera de este cuerpo terrenal, porque entonces estaríamos en el hogar celestial con el Señor. Jesús mismo le dijo al ladrón que estaba junto a él en la cruz, hoy mismo estarás conmigo, ¿en dónde? En el paraíso. ¿Qué hizo Jesús? Y esto es un tema grosso. Y algunos de ustedes de pronto van a empezar a rascarse. Les voy a decir como yo lo entiendo, ¿ok? De acuerdo a la palabra. Jesús, en el periodo de 3 días, en su sepultura, y al tercer día cuando Él resucitó, ¿qué hizo Jesús? ¿Ah? Ok. Bajó al Hades. Es razonable pensar que cuando Jesús visitó al Hades en esos 3 días, como parte de su obra redentora, y eso lo vemos en Hechos 2, 24, 27, Hechos 2, 31, y cuando Él predicó en el Hades, y eso lo vemos en 1 de Pedro 3, 18 a 19, Jesús dice que dio libertad a los cautivos, aquellos que estaban en el Hades, que eran salvos y que estaban en un espacio de espera, pero con bendición y paz, fueron llevados ¿a dónde? Inmediatamente a la presencia de Jesús, así como si tú y yo, si estamos en Cristo, hoy morimos, vamos a estar ¿dónde? Inmediatamente en la presencia de Jesús, en alma. El cuerpo aún no ha sido redimido. ¿Estamos, iglesia? Y eso lo vemos en Efesios 4 y en Isaías 61. Entonces es un lugar sin compasión. Punto 2, es un lugar de tormento. Un lugar de tormento. Lucas 16, 27, 29. Aquel respondió, el hombre rico, dijo: Padre, entonces te ruego que envíes a Lázaro a la casa de mi papá, donde tengo 5 hermanos, para que les advierta, a fin de que no vengan ellos también a este lugar de tormento. Pero Abraham, ¿qué dijo? Le respondió: ellos tienen a Moisés y a los profetas,
que los escuchen a ellos. ¿Qué estaba diciendo Abraham? Aquí en esta historia se menciona el infierno como un lugar de tormento 4 veces a propósito. Esta es la 4ª vez. 4 veces se habla que es un lugar de tormento. El versículo 28 lo dice por 4ª vez. Veamos primero qué significa tormento. En la palabra tormento en el diccionario, ¿qué diccionario? El único valedero. Habla de tormento como un lugar de angustia o dolor físico, de congoja o aflicción. Se habla de una persona o cosa que causa dolor físico o moral. Una máquina de guerra para disparar balas o proyectiles. Un dolor corporal que se usa para obligar a confesar, a declarar algo. De ahí viene la palabra tortura. Con base en esta lectura podemos afirmar que toda persona en el infierno va a tener un pensamiento, va a recordar a las personas amadas, a sus familiares. Y seguramente va a tener el deseo, el pensamiento de que alguien vaya y les hable, no solo de Cristo, sino del infierno. En el infierno nadie va a recordar por quién votó, con qué presidente o gobernador o alcalde estuvo. No va uno a recordar las peleas que tuviste con tu hermano o con tu hermana, las peleas tontas que todo. Pero sí vas a recordar 2 cosas. O que posiblemente nadie te habló de Jesús y nadie te habló de este lugar que sin Jesús te espera. Y sabemos que en el mundo todavía el 42% de la humanidad no ha escuchado por primera vez el nombre de Jesús. O van a recordar que alguien les habló de Jesús, que alguien les advirtió del infierno, pero decidieron ignorar. Qué tremendo, ¿verdad? El rico decía, pero es que si tú envías a alguien, envía a Lázaro, envíalo para que hable, les advierta a mis hermanos. ¿Y qué le respondió Abraham? Le dijo, ellos tienen a Moisés y a los profetas, que los escuchen. ¿Qué es eso de Moisés y los profetas? Ok, Moisés escribió los primeros 5 libros del Antiguo Testamento y luego los profetas mayores y menores escribieron el resto de libros del Antiguo Testamento. Cuando Jesús habló de esta historia, tan solo existía el Antiguo Testamento, no se había escrito el Nuevo, ¿verdad? Así que Abraham le dice, si no creen en la palabra escrita, fíjate esto porque esto aquí nos llega directamente. Si no creen en la palabra escrita, tampoco van a creer si alguien llega y les habla. Te pregunto, ¿tienes tu acceso a la palabra escrita? Te pregunto, ¿alguien te ha hablado acerca de Jesús? ¿Alguien te ha dicho acerca del infierno? ¿Tienes dudas todavía? Pero hay muchos que sí. Hay muchos que sí. Punto 3. El infierno es un lugar sin esperanza. Un lugar sin esperanza. Mira lo que continúa diciendo los versículos 30 y 31. Y aquel contestó, una vez más el rico le dijo a Abraham, dijo, pero espérate, no lo harán. ¿Qué no harán? No van a creer con leer la palabra. No lo harán, padre Abraham. Pero si alguien de entre los muertos va a ellos, sí se arrepentirán. El rico está diciendo, la palabra escrita no es suficiente. Necesitamos que alguien que haya muerto aparezca. Entendamos esto primero. Perdón, sigamos leyendo, perdón.
Se repite. Abraham le dijo, si no han escuchado a Moisés y a los profetas, es decir, si no han leído la palabra, o si la han leído y no la creen, tampoco se van a convencer si alguien se levanta de entre los muertos. Mastiquemos esto. El hombre recordó en el infierno, en el Hades, a sus familiares, el estado de ellos. No fue que él murió y entonces se le fue toda la memoria, ya no supo quién eran los que estaban acá, no. Él recordó. ¿Recordaremos en el cielo? ¿Recordaremos? Ay, no. Ya a ver si recordaremos el infierno. ¿Se recordará en el infierno? Que Dios nos libre. Si él mismo pudiera ir y hablar con sus hermanos, él lo haría. Pero él ni siquiera pidió eso porque él sabía que es imposible. Imposible. Abraham le dijo, tus hermanos tienen toda la información necesaria. Y en ese entonces no teníamos teléfonos móviles. No teníamos la aplicación de Bible App. YouVersion. En todos los idiomas, hasta idiomas que ni sabemos. En ese entonces, no conocían a Cristo como tú y yo lo conocemos. ¿Tenemos alguna excusa? Yo no me debo retirar de aquí porque después ya no me encuentro. ¿Alguien vino de los muertos? ¿Alguien se levantó de entre los muertos? Jesucristo. Jesucristo resucitó de entre los muertos. ¿Y por qué la gente aún no cree? En el tiempo de Jesús, ¿alguien había resucitado aparte de Jesús? ¿Quién? El otro Lázaro, el amigo de Jesús. Y cuando Lázaro resucitó, ¿cuál fue la respuesta de la gente? Algunos sí, wow, se maravillaron del milagro. Pero ¿qué hicieron los estudiosos de la ley? ¿Qué querían hacer con él? Querían matarlo. No creyeron. Y por eso tan duro y difícil que es pensar de que alguien escuche la palabra de Dios o alguien escuche el testimonio de Cristo y aún su corazón se niegue. Pero es verdad. ¿Y qué se requiere para tener esa fe? ¿Será que necesitamos más que la palabra de Dios? ¿Necesitamos más allá de la palabra de Dios para ser salvos? ¿Sí? ¿Por qué? ¿Cuál es el resultado de la palabra de Dios? ¿Qué es la fe? ¿Y qué otorga la fe? No creen porque no han escuchado. ¿Y qué no han escuchado? La palabra de Dios. ¿Y por qué no la han escuchado? Porque nadie ha ido a hablarles. Pero si nosotros escuchamos, la palabra en sí tiene poder suficiente para salvar. No la letra, no el libro, la palabra, el espíritu de la palabra. Pero tú y yo tenemos mucho más. Tenemos a un Dios vivo, a un Jesús resucitado, un Espíritu Santo que nos habla, que se manifiesta. ¿Y por qué a veces luchamos tanto? Con nuestra fe incluso. Tal vez la mejor lección que tenemos que aprender de esta historia es que cuando tú y yo muramos, en realidad, ¿qué va a importar? ¿Qué es lo importante? Que me vaya con Dios. Mi relación con Cristo. Mi relación con Cristo. Es importante los altibajos del mundo, es importante los conflictos, es importante la guerra. Lo importante es que tú y yo tengamos una relación con Cristo. Mateo 16, 26. ¿De qué le sirve a un hombre si gana el mundo entero, pero qué pasa? Pierde su alma. También en Marcos. Además, la vida eterna solo se encuentra en Cristo. Primera de Juan 5. Dios nos ha dado vida eterna.
Es decir, nos ha dado un espacio, ni siquiera en el Hades, un espacio en el cielo. Y esta vida está en su Hijo. El que tiene al Hijo, ¿quién es el Hijo? Tiene la vida. Y al que no, y al que no tiene al Hijo, no tiene vida. Y yo quiero creer que cada uno de nosotros que estamos aquí presentes tenemos al Hijo. Y si no, yo no sé, ¿ustedes tienen calor? Sí, pero los veo ahí. Yo sí tengo calor. ¿Por qué no cambian un poquito, por favor, un poquito de aire? Oiga, pero no, mi esposa no quiere. No, póngase un abriguito, mira que... Ok, que no, que sufra el pastor. El infierno. Si más o menos sabemos qué es esto del Hades o el Seol, ¿cómo va a ser el infierno? ¿Cómo va a ser realmente el lugar del fuego eterno? El lago de fuego. Les voy a dar 4 aspectos. 2 tienen que ver con una estabilidad física y 2 tienen que ver con una estabilidad emocional. ¿Ok? Y para aquellos que son nuevos y están inquietos por el tiempo, recuerde que nosotros terminamos nuestros servicios ¿a qué hora? ¿A las 2:30 más o menos? Dice que sí. A la 1. Oiga, ¿a qué horas terminamos nuestros servicios? Un día esto lo voy a mantener hasta las 4 para acá. Hasta las 12:30, respiren, caray. Pero tengamos en cuenta esto, y esto es duro. 4 aspectos básicos de cómo va a ser el lago de fuego, el verdadero infierno, el eterno. Número 1, para nosotros tener una estabilidad física, necesitamos tener luz. Necesitamos ubicarnos en un espacio físico con luz. Si tú estás en la oscuridad completa, estás perdido. No sabes por dónde vas. Y a lo mejor al principio te asustas un poquito, pero después te aterrorizas. Incluso los que son ciegos, entiendo yo, si tú conoces otra cosa, dímela, que a veces ellos ven cierta luminidad, o cierta luz, no es que vean, pero ven cierta luz que los emocionalmente los establece. Una vez más. Mateo 8, Mateo 13, Mateo 25 nos dice que no hay luz en el infierno. ¿Y por qué no hay luz en el infierno? Porque ¿dónde está la luz? En Cristo. ¿Y dónde está Cristo? En el cielo. Ni siquiera se necesita el sol. Pero tú puedes decir, un momento, pero ¿no es que en el infierno hay llamas de fuego? Eso no tiene sentido. Si es una luz, no hay nada de luz, una oscuridad absoluta, pero si hay fuego. Y la única manera en que yo puedo explicar esto o tratar de entender es la siguiente. Si tú te metes a un closet o un espacio absolutamente oscuro, ¿Cristo aún está contigo? ¿Hay luz en tu interior? Ok, pero tú no ves nada. Ahora imagínate estar en un lugar sin ver nada y aunque haya llamas de fuego, que haya tormento, aún ahí tú no puedes ver nada. Hay una oscuridad absoluta. El segundo elemento que te mantiene físicamente estable es una superficie sólida. Una superficie sólida. Tú tienes que dar pasos y saber que tocas la pared o que hay un techo. Si tú te encuentras en un espacio donde no hay absolutamente nada sólido, que tú no sabes si das un paso y qué pasa ahí, o si tocas y no tocas nada, o si hay alguien te vas a volver loco. En el infierno no te vas a volver loco, porque vas a pasar por ese tormento constantemente. Apocalipsis 9, Apocalipsis 11, Apocalipsis 20 nos habla de un abismo. Apocalipsis 17 creo también, de un abismo sin fondo. No vas a poder tocar nada. Ahora, 2 elementos emocionales que te mantienen estable aquí en la tierra. 1, descanso.
En el cielo no vas a tener descanso. Perdón. Borrar, editar, repetir, corregir. Me gusta. Iglesia. Esta es una iglesia en donde yo les pido el favor de que si yo digo algo que está mal, inmediatamente me lo refuten. No tengan miedo. Después yo me arreglo contigo. En el infierno, en el infierno no hay reparación. ¿Qué pasa cuando tú pasas unas 2, 3 noches, 4 noches sin dormir? ¿Cómo llegas al trabajo? Llegas amargado, que no te pueden ni mirar. Imagínate tú, Apocalipsis 4:11, el humo de su tormento subirá por los siglos de los siglos, pues ni de día ni de noche tendrán que reposo. No tendrán descanso los que adoren a la bestia de su imagen, ni nadie que acepte llevar la marca de su nombre. No vas a tener descanso. Imagínate tú 2, 3 días sin tener descanso. ¿Qué es lo primero que cuando tú estás medio, en inglés se dice medio crabby? ¿Cómo se dice en español? De mal humor, pero que tan fina. Yo quería algo así como más. Ok, está bien. ¿Qué te dice cuando estás así irritable? Vaya, échase una siesta, ¿no? Vaya, duerma. Porque es verdad, necesitamos, y allí no va a haber. Y cuarto aspecto, similar al punto 3 de los que ustedes escribieron, no hay esperanza en el infierno. No hay esperanza. ¿Qué pasa cuando una persona se suicida? Es una persona, y ojo, yo quiero que me escuchen bien acá, porque no quiero que me malentiendan. Pero la persona, según entendemos, que llega al punto de querer suicidarse es porque ha creído la mentira de Satanás, que es cierto en el infierno, mas no es cierto aquí en la tierra. Y la persona piensa que ya no hay esperanza aquí en la tierra. Pero sabemos que mientras haya vida, hay esperanza. La persona la pierde completamente y por eso se atreve a tal. Mucha gente dice que es algo cobarde. Yo no sé si es cobarde o muy valiente quitarse la vida, no lo sé. Pero sé que Satanás ha mentido. Déjenme decir algo más acerca del infierno. Jesús, cuando hablaba acerca del infierno, utilizaba una palabra, y aquí ayúdenme por favor, los que estudian la... ¿Cómo? Bueno, yo quiero decir geena. Geena. ¿Así es? Más o menos. Es una palabra griega. Y en Marcos 9, 43 y 44, Jesús habla del infierno, de esta geena, como una traducción que significa valle de Beinom, que en hebreo significa un sitio, un espacio fuera de los muros de la ciudad. Y estamos haciendo referencia en Jerusalén. ¿Qué pasaba? Hay un espacio específico, tú vas hoy día y todavía lo ves, ya no se hace eso hoy día, ¿no? Pero en ese entonces lo que se hacía era un espacio donde se botaba toda la basura, todos los desperdicios, y donde al que no era enterrado lo botaban ahí. Además, era un sitio donde se hacía idolatría al dios Moloch, o como se diga. Se ofrecían sacrificios de niños vivos, los quemaban y a veces obligaban al niño o lo forzaban a los niños a entrar al fuego. ¿Qué dice la palabra? En el infierno donde habrá gritos y rechinar de dientes. El olor inmundo que había en esa zona, a esto está comparando Jesús al infierno, un lugar en donde el tormento es tal, el dolor es tal, que va a haber un rechinar de dientes eterno. De hecho, Marcos 9:44, cuando hace referencia a este lugar, dice, allí los gusanos no mueren y el fuego nunca se apaga.
¿Y qué hacemos con eso? ¿Qué hacemos? Le voy a pedir, no sé si alguien va a venir a tocar. ¿Qué hacemos con esta información? Y me pregunto yo, ¿estamos evangelizando? ¿Todos? ¿Estamos hablando con nuestra familia, con nuestra gente cercana acerca de esto? Estamos advirtiendo. Yo sé que hoy día no es popular pararse en la esquina de una plaza y empezar a decir, el infierno es tu infierno. Pero ¿por qué dejamos permitimos que deje de ser popular? ¿En qué momento la sociedad nos llamó a endulzar, limitar o evadir completamente este tema del cual Jesús habló tanto, del cual la Biblia nos habla tanto? Nos habla en advertencia. Y si Jesús dice esas cosas, no es porque Él quiera asustarnos, sino que Él quiere prevenirnos de no llegar ahí. Y tú puedes decir, pues yo oro por la gente, es cierto. Y la oración tiene absolutamente importancia. Pero es que la fe viene del oír. Y el oír la palabra de Dios. Y para oír hay que hablar, hay que enviar, hay que ir. Gerson va a estar dirigiendo en estos días, la semana entrante, creo que es algo así, esta experiencia cultural. Me gustó muchísimo cuando se habló de las 10,000 personas, 10,000 personas o más que están sin hogar. Están como Lázaro. Lo importante es, ellos conocen de Dios. Porque queremos creer que inclusive aquí en la ciudad y aquí en este país, con tanto acceso a la palabra, que todos asumimos, la leen, la entienden, la reciben. Sin embargo, por eso el Señor nos mandó a Jerusalén, Judea, Samaria. Si tú pasas por la casa de tu vecino y ves que la casa está en llamas, se está incendiando la casa de tu vecino, ¿tú qué haces? O entras a ayudar, o llamas al 911, o gritas, haces algo, no miras y sigues. El problema es que la casa del vecino no está en incendio, no está incendiada. Pero a lo mejor el vecino sí está en llamas. ¿Qué vamos a hacer, iglesia? El 1 de julio, hace 24 años, alguien me habló a mí de Jesús. Alguien me habló a mí del infierno. Y ese fue el pastor Lowell Lundstrom, el pastor fundador de Celebration Church. Y ese día transformó mi vida. No estoy diciendo que yo absolutamente soy perfecto ni nada, tengo muchísimas fallas, pero ese día transformó mi vida para la eternidad. Y si nosotros pensamos, esto no es difícil, ¿qué nos dice Romanos 10:19? Que si tú confiesas con tu boca, confiesas que primero que tú eres un hombre, una mujer, somos pecadores, pecamos, caemos, fallamos frente a la santidad perfecta de un Dios. Reconocemos que no importa cuánto intentemos, tratemos o hagamos, nos es imposible llegar a la altura de lo que Él nos pide. Y es por eso que Él envió a su Hijo, para tomar nuestro lugar. Y por eso que si confesamos ahí sí que Jesús es nuestro Señor y Salvador, confesamos con nuestra boca, no con un pensamiento, no con una buena intención, con nuestra boca, somos salvos. Nuestro nombre se escribe en el libro de la vida eterna. El Señor nos ha llamado a nosotros a juzgar a nadie para salvación o condenación.
Nadie puede decir tú eres salvo o tú eres condenado al infierno. Eso lo hace Él. Juzgamos lo bueno y lo malo, de acuerdo a la palabra, más no esto. Sin embargo, tú puedes pensar en alguien en tu vida que haya fallecido y no haya o escuchado o aceptado o vivido en salvación. Yo sí puedo pensar en alguien y prefiero no hacerlo, y yo no puedo con certeza decir dónde está él, porque eso depende de Dios. Y mi esperanza es que mi padre, mi papá, haya tenido un momento de lucidez, de revelación. Pero todo en mí, lo que yo conocí, lo que yo puedo en mi limitada humanidad ver, yo no puedo estar seguro si mi padre está con el Señor. ¿Y cuánta gente no se está yendo al infierno? Y nosotros distraídos y enfocados en cosas pasajeras. Nuestros seres queridos, nuestros hijos, esposo, esposa, padres, hermanos. Y yo sé que es algo personal, y que tú le puedes hablar a una persona de Cristo, puedes leerle la palabra, y confiamos que el Señor haga la obra, porque no depende de nosotros, pero por lo menos tenemos que llegar a ese punto. Llegamos todos a ese punto. No sé. Pero en esta guerra espiritual en que estamos, en donde Satanás está tomando gran ventaja y está robando terreno. No es que él tome terreno de nuestras casas, ¿no? El terreno que él roba son almas, por las cuales también murió Jesús. Pero Jesús nos pide: ve, habla, predica. Mi labor, y perdónenme, me estoy extendiendo unos minutos más. La labor de, como entiendo yo, y seguro que el Señor me ha orientado. Yo sé que de un pastor se espera mucho. Un pastor debe amar y debe aconsejar y debe estar, y es verdad. Pero la labor principal que el Señor me dio a mí respecto a este rebaño, yo sé que este rebaño, ustedes y yo también soy parte del rebaño, Él es el pastor, pero como pastor, a pesar de los que hayan venido, se hayan ido, estén en una temporada, los que están aquí, mi principal labor es predicarles para nunca llegar a este lugar de tormento eterno. Y por eso yo quería predicar hoy acerca de este tema que no se escucha mucho. No estoy diciendo que en ninguna iglesia, estoy seguro que sí, pero cada vez se escucha menos. Yo no puedo recordar literalmente la última vez que yo escuché a un pastor hablar específicamente, fuera de un estudio bíblico, además, en un púlpito acerca del infierno. Entonces, ya terminé. Por supuesto, tenemos que entender que el Señor nos ha dado una seguridad de salvación. Él es el que nos asegura, nadie más, Él. Y por eso yo te pido que tú en este momento, y te animo a que no te vayas. Yo sé que tenemos el almuerzo de conexión, pero si me esperas 5 minutos más ya nos podemos ir. Pero que tú con el Señor, ahí donde estás, que tú le preguntes al Señor: Señor, ¿en dónde está escrito mi nombre? ¿Soy tu hijo, tu hija? Mi nombre está escrito en el libro de la vida, y cuando yo sea llamado de esta vida a la siguiente, lo siguiente que veré, lo inmediato que veré, seré tu rostro, Señor.
Y si tú no sabes la respuesta y si tú dudas, es muy sencillo. Nosotros siempre ponemos nuestra confianza en cosas que nos desaniman. Confianza en cosas materiales, confianza en el hombre. En el hombre me refiero en el ser humano, y que nos desanima y que nos... El único que en realidad nos puede dar la certeza es Jesús el Señor, Jesús el Salvador. Y yo te pido que si tú lo quieres decir con voz, con tu voz, o repetir interiormente, pero recordarte cuál es nuestra oración de salvación. No porque esta oración sencillamente se diga ya es un tiquete, porque viene una transformación de vida. Pero Señor, yo en este momento tomo la voz de mis hermanos y hermanas, que ellos individualmente lo tendrán que hacer o lo han hecho, pero hoy reafirmamos que somos pecadores delante de un Dios santo y perfecto, que nos arrepentimos porque hemos ofendido el corazón de un Padre amoroso, y que entendemos que sin la intervención de tu Hijo, de Jesús, sabemos cuál es nuestro lugar eterno, pero queremos que nuestro lugar eterno sea contigo. Por eso hoy, Jesús, por primera vez o una vez más, abrimos nuestro corazón y te recibimos y te nombramos realmente Dios, Señor gobernante, Salvador de nuestra alma. Y nos comprometemos, yo me comprometo, Señor, y creo que mis hermanos y hermanas también, a ser una voz en el desierto. Y esa voz puede ser, o ese desierto puede ser nuestro hogar, nuestros hijos, nuestros padres, aquellos seres queridos que no han escuchado. Y que haremos un esfuerzo en obediencia por ir, romper los esquemas de timidez, inseguridad, e ir a proclamar tu palabra. Pero hoy te proclamamos una vez más nuestro Dios y Salvador, y te agradecemos eternamente lo que queremos hacer por toda una eternidad, reconocer que estaremos allí por ti, Jesús. Por eso en realidad para ti sea la honra, la gloria por los siglos de los siglos. Amén. Mis hermanos, tenemos una gran bendición, un gran regalo de salvación y de vida eterna. No lo desperdiciemos. Llevemos el mensaje a aquel que lo necesita. Gracias por venir. Espero verlos el miércoles 6:45. Si no, nos vemos el próximo domingo con picnic y todo, Que Dios los bendiga. Gracias por venir.